sesión número 1 de la presentación de libros en el marco del segundo Congreso Argentino de Agroecología. Mi nombre es Doris Ramos, voy a ser la moderadora de esta sesión. La dinámica consiste en las presentaciones de 10 minutos, se va a habilitar la palabra y la opción para compartir pantalla, que eso ya estuvimos haciendo, y las preguntas que fueran surgiendo durante el transcurso de las presentaciones, las van dejando en el chat para todos, escriben ahí cuando aparece para quién, para todos, pero sí, si son puntuales, por ejemplo, a Gerardo Martínez y tal pregunta, a Guadalupe Rodríguez tal pregunta, así es más fácil después poder ordenar y coordinar. Ustedes no se preocupen a medida que van apareciendo las preguntas, porque esas las voy a tomar yo y al final de todas las exposiciones las vamos compartiendo. ¿Está? Bueno, entonces, como Gerardo Martínez no está todavía, vamos con Silvia Papuccio de Vidal y Virginia Liponeski, que van a presentar el libro Feminismo y Agroecología acerca del legado de Chabela Zanuti. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar compartiendo con ustedes este espacio y bueno, la presentación de nuestro libro, que bueno, lo hicimos nacer en el año anterior y bueno, casi no lo hemos socializado por esta imposibilidad de reunirnos presencialmente. Nuestro libro, que se llama Feminismo y Agroecología, acerca de la vida y el legado de Chabela Zanutig, es una construcción colectiva, hecha con muchas manos, con mucho corazón, producto de la trayectoria de una organización de acá de la provincia de Santa Fe, que es el colectivo de mujeres de la Granja de la Verdecita. A mí me está acompañando Virginia Liponeski, que es, bueno, la actual coordinadora. Y antes de hablar del libro, bueno, contarles que La Verdecita es una organización que nació a principios de los años 2000 y que desde sus comienzos, sus objetivos centrales han sido y lo siguen siendo trabajar por el derecho de las mujeres, de los pequeños y pequeñas productoras, y tiene también a la agroecología y a la soberanía alimentaria como bandera. El libro está dividido en 4 partes, tiene un marco conceptual en donde se abordan la producción teórica, sobre todo de autoras de Latinoamérica, y también las voces de las productoras y de las consumidoras de esta provincia, que están en vinculación con la experiencia de La Verdecita. En una segunda instancia, el libro también recoge artículos de, bueno, algunas mujeres bastante conocidas en el país, vinculadas al tema alimentario, como es Miriam Gorban, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria, de la Facultad de Nutrición, de la Universidad de Medicina en Buenos Aires. Ella nos ha celebrado y acompañado con el prólogo del libro. También nos ha acompañado Marta Moffey, que ella es docente, que ha estado muy comprometida, sobre todo en décadas pasadas, con la lucha gremial de los maestros alrededor de la carpa blanca en todo el país. Ella también ha sido diputada nacional, con mandato cumplido, una de las impulsoras de la ley de glaciares, y muy vinculada también a la problemática alimentaria. Marta nos acompaña en este libro con unas reflexiones acerca de la necesidad de bueno, modificar la actual ley de semillas en función de la defensa de la soberanía alimentaria. El libro también cuenta con un
artículo realizado por María Elena Ramognini, que es una antropóloga, también cercana a nuestra organización, que justamente con mucha experiencia en el tema de alimentación en comedores comunitarios, bueno, logra hacer una articulación con bueno, lo importante de incluir la producción agroecológica en las raciones que se sirven en estos comedores de corte comunitario popular. Les decía que también el libro es un homenaje a quien fue la líder de la colectiva de mujeres La Verdecita. Estamos hablando de Chabela Sanutig, una mujer referente de las luchas sociales aquí en Santa Fe, con muchas décadas de activismo gremial dentro del sindicato de amas de casa, y que a principios de los años 2000, cuando en Argentina se da esta situación de crisis generalizada, pero que además de económica e institucional también fue alimentaria, decidió crear esta granja, la granja La Verdecita, en el periurbano de la ciudad de Santa Fe, y a partir de, bueno, de capacitarse en producción sustentable de alimentos y en trabajo con mujeres desfavorecidas eh, de, de la ciudad, se inició este proyecto. Este proyecto que buscaba en un principio también bueno, el autoempleo, la generación de ingresos por parte de las mujeres. Esta experiencia, que lleva casi 20 años, bueno, ha devenido en lo que, bueno, Eduardo Sevilla ha caracterizado como una experiencia de desarrollo social endógeno desde las bases, con base en la agroecología, en el diálogo de saberes, y la verdad es que en todo este tiempo ha dado origen a atravesar todas las etapas de la cadena productiva alimentaria, creando una escuela de agroecología, poniendo el foco en la comercialización, en ferias y mercados comunitarios, pero también bueno, iniciando la transición agroecológica de lo que en algún momento fuera el cordón hortícola de la ciudad de Santa Fe. Me interesa destacar, antes de dejarla a Virginia que nos acompañe en la presentación, decir que esta experiencia de La Verdecita, y lo que trata de mostrar el libro, es, bueno, cómo las mujeres vinculadas a la producción de alimentos y el trabajo de la tierra, desde bases agroecológicas, no han sido ajenas ni lo siguen siendo a los avances del feminismo, en las conquistas de derechos de las mujeres en las áreas urbanas, en las plazas, en las calles, dentro de los hogares, y realmente han hecho y lo siguen haciendo un trabajo como de articulación, en donde claramente pueden vincular casi linealmente cómo la violencia hacia las mujeres está estrechamente relacionada con la violencia hacia la naturaleza, ¿no? Y bueno, con un trabajo muy importante de también visualizar cómo los modelos agroalimentarios totalitarios, como el sistema agroalimentario global, tiene fuertes impactos, bueno, en la salud en general de la población, pero especialmente por la división sexual del trabajo en las mujeres, ¿no? En los cuerpos, en los territorios comunitarios donde ellas desarrollan su día a día, ¿no? En la cotidianidad productiva, pero también de reproducción social.
Así que bueno, una invitación. Ahora después vamos a compartirle un link para quien les interese acceder al libro. Y quien lo quiera solicitar, le podemos enviar un ejemplar online. Un poco, bueno, para cerrar, porque sé que tenemos poquito tiempo, bueno, pasarle a mi compañera, que ella realmente es quien está en territorio, coordinando ahora desde no hace mucho la experiencia, que nos cuente un poquito, bueno, cómo fue esto del libro o algunas cositas de la organización. Eh, Hola, no, ahí está. Media, con la tecnología me estoy haciendo amiga recién. Agradecer mucho el espacio, agradecer a Silvia, y bueno, mi nombre es Virginia, soy de Santa Fe, formo parte del consorcio de pequeñas productoras hortícolas La Verdecita, y para nosotros este libro, aparte de que es como si bien Silvia es la compiladora y hay muchísimas colaboraciones, pero la verdad que es como poder demostrar todos los esfuerzos en nuestro pequeño territorio que hacemos, y, y, y sobre todo en este espacio de formación del Congreso, querer transmitir que el fenómeno que estamos viviendo Hola, ¿se me cortó a mí o a todos? nos Sí, desconectamos un segundo, perdón. sí. Bueno, sí, si pueden ir ¿Ahora redondeando. nos escuchan? Disculpan. Sí, sí, te escuchamos, pero ya ¿Se estaríamos escucha, sobre el Doris? tiempo. Sí, se escucha Ah, bien. Pero les decía que ya estamos, que deberíamos ir redondeando la idea porque ya estamos sobre los 10 minutos. bueno, sí, por eso, para no sacar más tiempo, decir que en nuestra realidad lo que tenemos, lo que está sucediendo es un avance, una presión del negocio inmobiliario, y la verdad que queremos como final la última frase, que por lo menos nuestra experiencia es que si no nos ponemos a debatir del uso y la tenencia de la tierra y el uso del suelo, es muy difícil avanzar con la agroecología, porque en nuestro caso particular, ninguna de las familias que estamos nucleadas venía de la tierra. Entonces, una agroecología, un diseño real, se complica muchísimo cuando hay una inseguridad total sobre el tiempo que podamos estar en esa tierra que alquilamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, autoras, en realidad. Uno a veces en la informalidad. Me olvidé de avisarles que eso, cuando estén, para no cortarlos a los expositores, cuando estén faltando por ahí 2 minutos, yo les voy acercando estos papelitos de 1 minuto para ir cerrando la idea. Recuerden que las preguntas, todos los comentarios los pueden ir dejando en el chat y yo ya me anoto para la versión online del libro. ¿Sí? Bueno, continuamos. Gracias. Ahora con Gerardo Martínez, que, bueno, por problemas técnicos se pudo sumar un poco más tarde, pero se pudo sumar. Gerardo, ¿tenés presentación para hacer, para presentar justamente? ¿Tenés algún power? No, así no vas. Bien, bueno, Gerardo Martínez va a ser presentador del libro de su autoría, que es La dinámica socioterritorial en el centro este chaqueño. Adelante, Gerardo. Bueno, muchísimas gracias, Dori. La verdad que es una alegría poder compartir este espacio, este momento, y ver algunas caras conocidas. Marta, mis saludos. Ya últimamente nos estamos viendo mucho con estos medios. Sí, efectivamente, bueno, quiero presentar mi libro, que es de reciente aparición, es La dinámica socioterritorial en el centro este chaqueño. El origen de este libro, bueno, yo soy chaqueño por adopción, digamos, nacido en la provincia de Buenos Aires. Hace 30 años que llegué al Chaco, y cuando llegué en aquellos finales del año 91, conocía una presidencia de la plaza del departamento donde me radiqué, donde en las colonias, en los parajes, había escuelas rurales con docentes que vivían en la propia escuela o en las adyacencias.
que tenían asignados a lo largo del año una fiesta patria particular, donde luego del acto escolar la cooperadora vendía asado, vendía locro, a la tarde había bailes, campeonatos de fútbol, jineteadas a beneficio de la cooperadora. También había en estos parajes almacenes de ramos generales que tenían anexo una cancha de bocha, una cancha de fútbol, donde los vecinos se juntaban a compartir, donde los fines de semana había campeonatos, había destacamentos policiales, había puestos sanitarios con enfermeros, con policías que vivían en los mismos. En Colonia Bransen había una panadería que abastecía de pan unos 15 kilómetros a la redonda, y ya en aquella época la gente, las familias rurales me decían, en el campo no está quedando nadie, se fueron todos, solamente quedamos los viejos. Pasaron 30 años, hoy las escuelas rurales están cerradas, aquella que está abierta va el docente desde la localidad a atenderla. Lo mismo sucede con los puestos sanitarios, con los destacamentos policiales. Los almacenes de ramos generales se han convertido en kioscos que venden alguna mercadería de primera necesidad. Y eso, bueno, me llamó la atención de qué es lo que había pasado. Indagando un poco en la historia, fui viendo que en el Chaco en general y en Presidencia de la Plaza en particular, a lo largo de poco más de un siglo, que es lo que abarca este estudio, finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI, se había producido un reemplazo de la población originaria, fundamentalmente, a través de la fuerza militar que los expulsó de su tierra, los echó de su tierra, la llegada de población venida de provincias vecinas ya conformadas o del exterior del país, y conformaron estas familias colonias pujantes desde el punto de vista productivo, económico, social, cultural, y que bueno, que hoy, como les decía, están abandonados. Así que a raíz de esto fue bueno, que me puse a investigar qué es lo que había pasado, porque esta no era una realidad que solamente afectaba a Presidencia de la Plaza, sino que afecta al conjunto de la ruralidad chaqueña y, por qué no, de todo el país. Este libro está dividido en 7 partes. En un primer capítulo se avanza, o digamos, tiene una introducción donde se explica la metodología usada, la fundamentación para elegir este tema. El primer capítulo aborda el marco natural en sus aspectos agroecológicos, climáticos, de suelo. En el segundo capítulo, la dinámica poblacional, analizando esto que les decía, desde aquellas comunidades originarias que habitaban el territorio hasta la actualidad. Presidencia de la Plaza, en el año 1960, el departamento tenía en aquel momento 15.550 habitantes, y el último censo de población tiene poco más de 12.000 habitantes, es decir que aquella crisis algodonera que afectó a todo el Chaco, en el caso de Presidencia de la Plaza, es uno de los 4 departamentos de la provincia del Chaco que aún no se ha podido recuperar de aquellos efectos negativos que ha tenido aquella crisis algodonera. El tercer capítulo aborda sobre la organización territorial, describiendo la formación de las distintas colonias y las subdivisiones que hay al interior de las mismas. El capítulo 4 avanza sobre las bases jurídicas, políticas e institucionales del territorio, cómo estuvo integrado lo que hoy es Presidencia de la Plaza en distintas conformaciones departamentales que fue teniendo el territorio nacional del Chaco en su momento, la provincia posteriormente, y cómo se fue conformando el municipio y quiénes fueron sus autoridades. Avanza sobre la infraestructura vial, sobre la división y la tenencia de la tierra,
marcando también un fenómeno que es común en todo el campo argentino, que es la concentración en la tenencia de la tierra en grandes propiedades y la expulsión de los productores de menor superficie. Un hecho que es particular es que la concentración, en el caso de los departamentos del centro oriental chaqueño, no se da por la llegada de inversores externos al departamento, sino que es una concentración que se da desde los propios habitantes del departamento, profesionales, comerciantes, algunos vecinos de mayores recursos, que son los que van acumulando esas tierras que se van poniendo a la venta. Se avanza en el capítulo 5 sobre el rol del municipio y de otras instituciones públicas y privadas en el tejido social, haciendo un análisis de una mesa de desarrollo socioterritorial que se ha conformado a principios del presente siglo y que es un conjunto de instituciones públicas y privadas que tratan de consensuar, coordinar, acordar acciones que promuevan el desarrollo local, en realidad más bien orientado hacia el desarrollo rural. En el capítulo 6 se ve el ámbito productivo a lo largo del tiempo en sus actividades agrícolas, fundamentalmente algodonera, que bueno, que también se demuestra en este caso que lo que sucede en Presidencia de la Plaza, lo que sucede en general en los departamentos del oriente chaqueño, es que no hay una crisis del algodón, sino que hay una crisis de la agricultura. Presidencia de la Plaza, que en algún momento logró tener hasta cerca de 15.000 hectáreas cultivadas, en la última campaña agrícola no llegó a 500 hectáreas. El capítulo 7 hace un análisis crítico de los departamentos vecinos, comparando con lo sucedido en Presidencia de la Plaza, y como este no pretende ser solamente un diagnóstico, también en el último capítulo se hacen algunas propuestas para el desarrollo del departamento y del conjunto de los departamentos del centro oriental chaqueño, que aborden el desarrollo desde los aspectos culturales, económicos, productivos, técnicos, políticos. Así que bueno, este libro ha sido publicado gracias al apoyo que hemos recibido de la Municipalidad de Presidencia de la Plaza y ha sido publicado por Editorial Contexto. Así que bueno, quien quiera consultarlo puede ingresar en la página. Déjame hacer la publicidad. Puede ingresar Te queda un minuto para el chivo. en la página de Editorial Contexto y ahí está disponible. Así que bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir este momento. Gracias, Doris, por la moderación. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo Martínez. Presentó el libro La dinámica socioterritorial en el centro este chaqueño. Recuerden dejar las preguntas en el chat y anotarse para las versiones online que siempre sirven, que son muy buenas. La Pachamama va a presentar el libro, como fueron apareciendo distintas personas durante las exposiciones. No todavía. Bueno, entonces vamos con Guadalupe Rodríguez Galván, que va a presentar, hola Guadalupe, va a presentar el libro Plantas comestibles del solar maya, Chol, y plantas medicinales del patio de Ángel Albino Corzo, Chiapas. 2 libros en 10 minutos, nos decía, ¿no? Muchísimas gracias. Efectivamente, vamos a hacer el esfuerzo justamente para aprovechar de manera oportuna esos 10 minutos que nos otorgan. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los organizadores. Doris, Paco, muchísimas gracias por este espacio en el Segundo Congreso Argentino de Agroecología, entrelazando saberes para el buen vivir, hacia el buen vivir. A nombre de este colectivo de autores de los 2 textos que voy a presentar, a sus órdenes, Guadalupe Rodríguez, desde la Universidad Autónoma de Chiapas en México. Muchísimas gracias. Muy bien,
Lo primero que creo que estoy obligada a compartir con todos ustedes es que estos textos, ambos, justamente son producto de investigaciones de estudiantes, 2 jóvenes, chicas, de posgrado. En el caso de plantas comestibles del solar Maya Chol de Chiapas, la primera autora, Paola Ubiergo Corbalán, es egresada del doctorado en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad, y justamente el libro recoge parte de los resultados de su investigación doctoral. Y le acompañan como coautores justamente el comité tutorial que estuvo con ella a lo largo de su proceso. Alejandro Casas, Lourdes Zaragoza, Pilar Ponce, servidora. En el caso de plantas medicinales del patio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, es producto de una investigación de la maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical, que desarrolló Carla Nair Ramírez Obando, y en calidad de coautores, justamente el comité tutorial que le acompañó, Paola Ubiergo Corbalán, Lourdes Zaragoza, Laura Rivera y su servidora. Dicho lo anterior, hay que mencionar también que ambos posgrados tienen el registro de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de nuestro país. ¿Algo pasa? Comparto a ustedes, aquí está nuestro bellísimo país, México, Chiapas, justamente en la frontera del sureste, colindante con Guatemala. Aquí tenemos en gris nuestro bellísimo estado y lo ponemos aquí en muchos colores. Chiapas se divide en 15 regiones socioeconómicas. Cada una de estas regiones se compone justamente por diferentes municipios. Particularmente en esta ocasión nos vamos a concentrar en las regiones 13 y 14, que se denominan Maya, Tulijas, el Talchol y Aguas, que aquí hay un pedacito que también pertenece a la región 13. Esta región es de población indígena y mestiza, particularmente de las etnias Celtal y de la etnia Chol. Más hacia el sur de la entidad, perdón, algo pasó aquí. Tenemos la región 6 frailesca, que es una región más bien con población campesina mestiza. Tenemos aquí 2 imágenes de una mujer chol y una mujer frailescana que estuvieron involucradas en este trabajo. Como parte de los procesos metodológicos involucrados para ambos textos, tengo que mencionarles que se procuraron siempre desde las metodologías participativas, la observación participante, por supuesto, la primera, entrevistas semiestructuradas, a informantes claves. Disculpe que le interrumpa, encuesta. se sigue viendo la primera diapositiva, le están avisando por chat. Madre mía. Ok, voy a dejar de si era a mí que compartir. me pasaba. Perfecto. Vamos a Por ahí volver a directamente lo ingresar. pones en presentación. Ahí A ver, está. ahora. Ahora sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Miren, nos hemos perdido todo lo que mencionaba. Bueno, un poco aquí, muy rápidamente, las 2 portadas de los libros, los autores, los programas de posgrado en los que están involucrados y justamente el logo de calidad de CONACYT. Tenemos el mapa de México, nuestro mapa de la entidad, las regiones y particularmente las regiones son donde se desarrollaron las investigaciones que están implicadas en estos 2 libros. Y les decía, pues aquí compartimos 2 fotos, una mujer chol y una mujer de la frailesca, que también estuvieron involucradas. Vamos bien, ¿verdad? Vamos en proceso metodológico. Y justamente aquí vemos en la parte superior izquierda, justamente Carla, durante parte del proceso de campo, que ya decíamos es observación participante, las entrevistas, encuestas se hicieron, transectos en los espacios de estudio, colectas de plantas y también identificaciones botánicas en herbarios. En esta diapositiva vemos en la parte derecha inferior justamente Paola en interacción con parte de las informantes. Como ven ustedes, casi siempre mujeres, por mujeres, para mujeres.
Muy rápidamente, sobre el libro de plantas comestibles del solar maya. Aquí nuevamente Paola con algunas de sus informantes. ¿Qué tiene este libro? Yo creo que parte importante es justamente como este ámbito agroecológico que se desarrolla de forma natural en nuestras comunidades campesinas. Este libro nos muestra, además de las partes obligadas, por supuesto, nos comparte un poquito sobre lo que es el pueblo maya chol de Chiapas y luego nos lleva a ese espacio circundante a la vivienda, que en esta zona de Chiapas le denominan solar, pero que también identificamos como traspatio, patio, jardín, etcétera, huerto. Una vez que nos ubicamos en el solar maya chol, vamos justamente a presentarles las plantas, pero específicamente las plantas de uso comestible, porque ustedes saben, en estos espacios circundantes a la vivienda hay diversos tipos de plantas, animales, etcétera. Una vez que estamos en el tema del uso de las plantas de uso comestible, vamos describiendo justamente que se distribuyen como árboles, arbustos, hierbas, palmas, y además de la bibliografía, obviamente que soporta lo que se planta en el libro, pues tenemos un índice de nombres de plantas porque recordemos que estamos en un área indígena con una lengua materna chol y algunos de los nombres justamente vienen desde los vocablos de ellos. El glosario justamente para que nuestro libro pueda ser entendido un poquito más allá de nuestros espacios, de nuestras regiones y podamos compartir de mejor manera con otros hablantes del español. Ya en lo técnico, pues encontramos que hay 80 especies distribuidas en 38 familias botánicas y de estas, mucha atención, 52 de estas especies resultaron nativas, el resto introducidas. La manera en que se describe este libro es a partir justamente de los patrimonios de la unidad de producción, pero obviamente se da un énfasis muy particular hacia lo que es el patrimonio natural, que es justamente lo que implica nuestro solar. Aquí, para cerrar un poquito, esta probadita que les damos del libro, tenemos algunas imágenes, estos ríos majestuosos que han hecho muy famoso al estado de Chiapas, justamente por depositarse en toda la zona de selva de Chiapas. Paola con otro participante y una mujer muy, muy orgullosa de su traspatio. Entramos rápidamente al libro de plantas medicinales del patio. Aquí no se llama, es decir, nos cambiamos de región socioeconómica, ya no se llama solar, ahora le llamamos patio, pero seguimos en el mismo contexto de dominio de las mujeres de la unidad de producción. Carlita, aquí justamente en los patios de este municipio de Ángel Albino Corzo, el contenido del libro, aquí nos comparte un poco sobre la etnobotánica de Chiapas. Y después nos introduce al municipio, a Ángel Albino Corzo, en esta región frailescana de mucha historia también para nuestra entidad. Nos lleva al patio doméstico y aquí nos enfocamos a las plantas medicinales. Nos permitimos compartir un poco sobre cómo se preparan estas plantas en estas viviendas campesinas, rurales de Chiapas, y después entra a un catálogo de plantas donde nos va desglosando, ahora explicamos, también contiene un glosario justamente en el mismo tono del libro anterior. En este caso encontramos 48 familias botánicas, 79 especies, que también se describen a partir de su clasificación como árboles, hierbas, arbustos, trepadoras. Cuando entramos al catálogo de las plantas, presentamos algo como lo que vemos en pantalla. Justamente el nombre de cada especie, la familia, una breve descripción de la planta. También brindamos referencias de uso medicinal, obviamente, identificadas en la literatura, gracias, y luego nos vamos a los usos medicinales locales. ¿Cómo más o menos se distribuye? Bueno, dependiendo el tipo de afectación a la que se ofrece, si es del sistema digestivo, respiratorio, etcétera, si se trata de un dolor de estómago, una inflamación de la garganta, etcétera. ¿Qué parte de las plantas se utiliza y en qué modalidad? Entonces puede ser un té, una horchata, un emplasto,
etcétera. Pues para cerrar, agradecemos a ustedes que nos dieron esta oportunidad, a ustedes que nos ven, pero también queremos agradecer muchísimo a las familias chiapanecas, especialmente a las mujeres que compartieron su conocimiento durante la plática y que nos permiten hoy justamente brindar a todos ustedes esta posibilidad. Ambos libros son de acceso libre, están disponibles en la página electrónica de la DGIP.UNACH. Tenemos aquí el enlace y de inmediato lo dejo también en el chat de esta presentación. Por la conciencia de la necesidad de servir, el lema de mi Universidad Autónoma de Chiapas. Muchísimas gracias. Bueno, esperen un segundo. Disculpen las informalidades del caso, pero están trabajando también por acá cerca y se escuchan los ruidos. Así que estoy callando gente. Bueno, muchísimas gracias Guadalupe Rodríguez Galván por la presentación de estos dos libros. Excelente el tiempo. Nos dimos unos minutos más por el problema que tuvimos con las diapositivas, así que nos dimos esa chance. Pero bueno, excelente el trabajo, estos trabajos, ¿no?, de posgrado que se realizaron ahí en Chiapas. Pasamos ahora, si está Aureliana González, pasamos a los relatos com, pero creo que no ingresó en la sala. Entonces, le damos la palabra ahora a Dayana Melón, que ella va a presentar el libro Geografías del Conflicto, Crisis Civilizatoria, Resistencias y Construcciones Populares en la Periferia Capitalista. Este es un libro que fue realizado por Dayana Melón y Mariana Relli Ugartamendia. Adelante, Dayana. Bueno, muchas gracias, Doris. En realidad, corregir esto último, nosotras fuimos las coordinadoras, pero del libro participó muchísima más gente que escribe en el libro, gente que ilustra en el libro, pero también personas que participaron en las jornadas, porque este libro es producto de unas jornadas que se hicieron el año pasado, en el marco de la pandemia, en junio del año pasado, que son la segunda jornada de Geografía del Conflicto. La primera jornada de Geografía del Conflicto se hicieron en 2010 y la idea fue analizar esto de las geografías del conflicto desde un diálogo de saberes, pero también incorporando otros lenguajes al análisis de estas problemáticas, de la problemática del extractivismo y el extractivismo urbano también. En este caso, en el 2017, se llevó adelante una muestra de fotografías, una convocatoria de fotógrafos y la muestra, que derivó también en un libro, Geografía de Conflicto, Resistencias en Territorios de Nuestra América. Y en este caso, en este segundo libro, el lenguaje que incorporamos fue el de ilustraciones. La idea es que también este tipo de lenguajes lleguen a la academia, que a veces tienden a aparecer muy distanciados, pero que también esa interpretación en torno a las ilustraciones sobre estas problemáticas que se fueron abordando, está presente en el libro. El libro cuenta con las ilustraciones al final, y la realidad es que, cuando pensamos las jornadas, no sabíamos de todo el conflicto mundial que iba a surgir después. Las estábamos pensando para junio, pero de forma presencial, dada la situación se fueron reconfigurando, pero también se fueron reconfigurando temáticamente, porque creo que la pandemia también dejó en evidencia muchísimas cosas que los movimientos ambientales, los movimientos ecologistas, las asambleas vienen diciendo desde hace mucho tiempo, pero que se masificó el debate en torno a la producción de alimentos, al modelo de extracción de commodities, a los conflictos en relación al acceso a la ciudad y a los conflictos de extractivismo urbano. La pandemia dejó en evidencia mucho de esto, entonces esto también atravesó las jornadas y por ende atravesó también el resultado final que fue, las jornadas y el libro, básicamente. La realidad es que
el año pasado en el marco de la pandemia se realizaron de forma virtual, pero que se recogieron muchísimos debates en términos de lo que era la pandemia, pero también ligándolo con la crisis civilizatoria, la crisis climática que se está viviendo en la actualidad, y que la pandemia también es producto de esa crisis civilizatoria y de esa crisis climática. No se puede dejar de ligar el agronegocio y en los sistemas de producción de alimentos a lo que es la pandemia por COVID-19 que estábamos atravesando, y eso fue también uno de los ejes que se abordaron en las jornadas y en el libro, y bueno, también en términos del acceso a la ciudad y la idea también de las jornadas y que se recogen en las crónicas que aborda el libro en torno a lo que pasó en las jornadas, fue también como las organizaciones sociales hicieron frente a la pandemia y a las múltiples crisis que quedaron en manifiesto cuando en un momento donde, bueno, donde, de reclusión, mucha gente que pertenece a la economía informal no tenía que comer, básicamente porque no podía salir a trabajar. Entonces, como las organizaciones sociales hicieron frente a eso, e hicieron frente también, no sé, a la falta de acceso de agua en algunos casos, o bueno, también al avance del extractivismo, como sucedió en Andalgalá en el marco de la pandemia, y como la pandemia también fue utilizada como un mecanismo o como una especie de excusa para militarizar y permitir el avance de lo que es Agua Rica. Así que muchos de estos debates están presentes en el libro, está presente también la intervención artística en la ciudad, cómo, bueno, para el caso de La Plata, que es de donde somos muchos de quienes escribimos o participamos en el libro, está presente como el arte impreso, el arte en las calles, desde pegatinas hasta murales, también refleja muchos de estos conflictos que se recogen en relación al extractivismo, en relación a la gentrificación, a la privatización de la ciudad o a la privatización de algunos sectores de la ciudad para algunos sectores sociales. Así que bueno, el libro, y también la idea de este libro era que sea de descarga gratuita. Entendemos que también estos debates no pueden quedar en una élite que pueda acceder al material de forma paga, básicamente. Entonces, la idea del libro es que sea de libre descarga, se distribuyó de forma gratuita, bueno, y también para acercar estos debates y para que el libro, sobre todo, sirva como un insumo para repensar estas problemáticas y para repensar la crisis que estamos viviendo en este momento en relación a las múltiples dimensiones que afecta esta pandemia, no solo en términos de las consecuencias que la pandemia trajo o las formas o las causas que derivaron, algunas de las causas que derivaron en el desarrollo de esta pandemia, sino sobre todo también las resistencias, poder recoger y pensar en las resistencias cuando se piensa la crisis civilizatoria que se vive, también fue uno de los ejes importantes que pensamos cuando pensamos el libro, las resistencias y las construcciones, como dos ejes. Bueno, digo, las poblaciones resisten, pero también construyen modos alternativos de vida, modos alternativos de reproducción de la vida, en conjunto con las resistencias al avance del extractivismo. Así que bueno, estos son algunos de los debates que se plantean en este libro. El libro fue editado por la editorial Muchos Mundos, y también en conjunto con el Centro de Investigaciones Geográficas del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, de la Facultad de Humanidades de acá de la Universidad de La Plata, de la cual somos muchos de quienes participamos en el desarrollo del libro, bueno, recoge algunos artículos que se escribieron específicamente para el libro, pero también crónicas de los encuentros y de los debates que se dieron en el marco de las jornadas. Así que bueno, eso es un poco lo que pueden encontrar en este libro. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Bueno, Diana, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia. Somos de La Plata, yo también soy de La Plata, así que me emocioné cuando dijiste La Plata. Así que, pero ahora vivo en Chaco también, hace muchos años. Si podés, ya que decías que tenés el link de descarga gratuita, si lo podés compartir, quizás también en el chat,
así como lo hizo Guadalupe recién, sería fantástico para todos, Sí. así de última vamos haciendo la captura de pantalla. Sí, por supuesto, comparto el link de este libro y el libro anterior también. Dale, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Diana. No, gracias a vos. Bueno, se va preparando ahora Tamara Perelmutter para presentar el libro Propiedad Intelectual y Cercamiento de Semillas en Argentina, 1973-2015, cuya autora también es Tamara Perelmutter de este libro, que es una tesis doctoral, ¿es así? Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perdón. Perfecto. Bien. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que, bueno, un placer, una alegría poder presentar este libro en este marco, en el marco del Congreso. Así que nada, agradecida por esta oportunidad. Voy a compartir pantalla, sobre todo porque me ayuda a no divagar y a poder concentrarme en los minutos. A ver. ¿Ahí se está viendo? ¿Ahí se ve? Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, sí, te pido que si yo no los estoy Si viendo, se traba, si se traba o algo, que me avisen. bueno, Porque yo solo veo mi presentación ahora. está bien. Bueno, ¿qué tal? Como decía recién, el libro que yo estoy presentando es este que está acá, esta es la tapa, se llama Propiedad Intelectual y Cercamiento de Semillas en Argentina, 1973-2015. Mi nombre es Tamara Perelmutter. Este libro fue publicado en conjunto entre la editorial El Colectivo y las publicaciones, digamos, y el IALC, que es el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, instituto del que yo soy parte. Yo soy licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales. Esto lo digo no para decir mi título, sino simplemente para orientar un poco la perspectiva del libro, que es una perspectiva desde las ciencias sociales. ¿Sí? Yo trato de pensar un poco la cuestión de las semillas desde la mirada de las ciencias sociales. Y como decían recién cuando me presentaron, este libro está basado en una tesis de doctoral, en mi tesis de doctoral, que la presenté en el 2017, y que, como su título lo indica, tiene que ver con pensar el cercamiento de las semillas. Cercamiento que ahora más adelante voy a hacer algunas otras menciones, pero para más o menos ir ubicándonos, tiene que ver con pensar una reactualización del debate en torno a la acumulación originaria, en torno a esos momentos, digamos, originarios del capital, digamos, donde aparecían estos cercamientos de los comunes o de los bienes comunes. Y bueno, hay autores y autoras que plantean esta discusión en torno a la necesidad de pensar estos procesos continuos de despojos, que por supuesto no son lineales y están atravesados por luchas sociales. Concretamente lo que yo hago es estudiar las legislaciones, o fundamentalmente, no solo, pero me centro sobre todo en las legislaciones que protegen los derechos de propiedad intelectual, entendidos como, no mirándolos, digamos, desde una mirada jurídica, sino como dije antes, desde la mirada de las ciencias sociales, entendiendo a las legislaciones como procesos activos, dinámicos y contradictorios que codifican y codifican significados sociales. Y si bien, analizo las múltiples formas de la propiedad intelectual, sobre todo, digamos, y por el lugar que tiene, y que tuvo y que sigue teniendo en la Argentina la discusión, me centro fundamentalmente en la ley de semillas, entendiéndola como un importante terreno de confrontación en relación al significado de las semillas y las disputas en torno a su acceso, uso, control, y sobre todo entendiendo la ley de semillas como parte de la discusión del modelo agroalimentario en el marco de proyectos de país que están constantemente en pugna. Ahora, ¿por qué presentar este libro en un congreso de agroecología? Bueno, básicamente, me parece que es un poco obvia la respuesta, por la centralidad que tienen las semillas para pensar en la agroecología, pero en cualquier proceso o debate en torno a pensar nuevos modelos agroalimentarios, incluso me animaría a decir nuevos modelos civilizatorios. Bueno, las semillas son centrales en ese marco. Entonces, esto, no lo digo yo, claramente
este congreso da cuenta de eso, de la cantidad de charlas, de mesas, de presentaciones de póster, de relatos orales, de talleres en relación a las semillas, bueno, dan cuenta de la importancia que tiene pensar con qué semillas estamos pensando estas transiciones o estos nuevos modelos agroalimentarios. Bueno, nada, desde el punto de vista botánico, las semillas son reservorio de vida, transmiten los caracteres que dan continuidad a la especie, pero la forma en la que digamos, entendemos a las semillas tiene que ver con interrelacionar aspectos biológicos, sociales, identitarios, culturales, espirituales y económicos. Históricamente fueron consideradas, y son consideradas todavía por muchos y muchas bienes comunes, fueron mejoradas y compartidas por las y los agricultores en el mundo, quienes a lo largo de la historia, y hasta no hace tanto tiempo, mantuvieron el control de las semillas, y esto condujo a una gran diversidad biológica productiva, y sobre todo, y me interesa mucho rescatar esta idea del resultado del trabajo humano, ¿no? Un trabajo que es individual, pero que sobre todo colectivo. Pero también son fuente de biodiversidad, esta biodiversidad, digamos que en sus formas de mejoramiento y conservación in situ, ha sido la responsable de la creación de miles de variedades adaptadas localmente a diversos ecosistemas y culturas. Esto, nada, es un ejercicio que hicimos en un seminario organizado por el grupo de investigación del que soy parte, el GEPAL, el Grupo de Estudios de Ecología Política de América Latina, donde, bueno, hicimos un ejercicio virtual, digamos, de tratar de definir entre todos los presentes y las presentes qué son las semillas, y un poco estas las palabras que aparecían: alimento, vida, soberanía, resistencia, continuidad, y un poco esas fotos que son de una feria de semillas de hace ya varios años en México, dan cuenta de eso, ¿no? Es una feria, es un momento de intercambio, pero da cuenta también de la diversidad, de la cultura, digamos, de la feria también como un momento de libertad, de identidad, de memoria. Y las semillas también son el primer eslabón de la cadena agroalimentaria, y por lo tanto son una fuente de poder, ¿no? Ya esto está hartamente dicho, que quien controla las semillas controla la cadena y por lo tanto los alimentos. Y bueno, acá tenemos algunos datos de qué pasa con las semillas comerciales, ¿no? Y la concentración. Esto no está así explicitado en el libro ni en mi tesis, es algo que vengo trabajando últimamente, pero me parecía interesante también traerlo a colación, sobre todo en un congreso de agroecología, tratando de pensar un poco las disputas que hay en torno a la definición y el sentido de las semillas. Y acá tomo prestada la definición que toman un grupo de investigadores e investigadoras de La Plata, que dicen, digamos, que un poco la diversidad de las semillas, tratando de pensar quiénes y dónde se realizan los procesos de custodia, selección y mejoramiento, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, las semillas comerciales o industriales, sobre todo las híbridas, las transgénicas, que forman parte del sistema formal o de la semilla certificada. Bueno, no me voy a detener ahora, pero que uno podría pensar también el modelo patriarcal que hay en torno a este sistema de semillas. Y por el otro lado, las semillas locales, esas que digamos, cuyo proceso de selección, mejoramiento y conservación se dan en los territorios y guiado por criterio de las y los agricultores, y que, bueno, es las semillas nativas y criollas, las semillas de los agricultores locales, y que tienen a las mujeres, sobre todo como guardianas, y que constituyen el sistema informal. Mi tesis está sobre todo centrada en las semillas comerciales, pero bueno, me parecía interesante también traer un poco esta discusión. Bueno, algo en lo que hago mucho hincapié en el libro es esta idea, ¿no?, del pasaje de bien común a mercancía, a propiedad privada, un poco esta idea que ahora voy a comentar del cercamiento, y que tiene que ver un poco con entender las características de las semillas, que son un ser vivo, que puede reproducirse, y por lo tanto, bueno, su control monopólico ha sido bastante dificultoso, pero, bueno, la acumulación capitalista siempre encontró, ¿no?, algunas formas de ir avanzando en esta mercantilización, y hoy, digamos, a partir también de ciertas transformaciones técnicas de las semillas y de los avances de la propiedad intelectual, bueno, las semillas se han vuelto un punto de interés estratégico en el desarrollo de la agricultura capitalista y por lo tanto un elemento muy importante de disputa.
Esto resume un poco el marco teórico, digamos, algunos de los elementos teóricos más importantes del libro, que tiene que ver con esta idea del cercamiento de las semillas, como dije antes, recuperando toda esta discusión, todo este bagaje teórico, que quizás quien más suena es David Harvey con la acumulación por desposesión, pero hay un montón de autores y autoras, Bonfeld, De Angeli, Perelman, incluso Silvia Federici, que también, digamos, discuten o tratan de problematizar, ¿no?, esta idea del capitalismo también asociado a los despojos constantes, y por lo tanto, digamos, a una reactualización del cercamiento, y que a partir de la década del 70 y la crisis del capitalismo, la reconfiguración del capitalismo, bueno, esto toma un nuevo impulso. Y un avance, ¿no?, de los procesos de mercantilización sobre diversos ámbitos de la vida cotidiana. En el caso de las semillas, yo lo que hago es analizar este cercamiento articulando dos grandes formas de cercamiento. El cercamiento agrario, que tiene que ver con los distintos modelos agrarios que acompañan las transformaciones técnicas de las semillas. Entonces, bueno, por un lado tenemos la Revolución Verde, allá, digamos, desde mediados del siglo XX, que tuvo a las semillas híbridas como su principal exponente, y por otro lado, en los últimos años, sobre todo, el avance de los agronegocios y las semillas transgénicas. Esto acompañado por transformaciones jurídicas, en los marcos jurídicos, que fueron acompañando estos procesos de cercamiento, de mercantilización. Y acá tenemos las leyes de semillas, los contratos bilaterales que firman muchas veces los productores con las empresas, y las diversas formas de propiedad intelectual, el derecho del obtentor y las patentes. En el caso de Argentina, además, la ley de semillas y la ley que regula el derecho del obtentor o la propiedad intelectual es la misma ley. Esto en otros países no pasa, son dos leyes distintas, pero bueno, esto hace que en Argentina el tema, digamos, tenga una complejidad particular. Argentina es un caso interesante, digamos, para analizar esto. Primero porque... Disculpame, Tamara, ya estaríamos en el tiempo, así que nos estiramos un minuto más y ya vamos cerrando, ¿sí? Bien, sí. Bueno, muy rápidamente, Argentina fue pionera en la protección de las semillas, tiene una ley del 35, la ley que todos conocemos del 73, que, como dije antes, regula, digamos, todo lo que tiene que ver con producción y certificación de semillas, y además la propiedad intelectual. Adoptó tempranamente las semillas transgénicas. También en los 90 se modificaron algunas de las leyes de propiedad intelectual, no así la ley de semillas, solo su reglamento. Y desde el 2003, y sobre todo desde el 2012, hay intentos constantes por modificar la ley de semillas, algo que, digamos, sobre todo recortando el uso propio, algo que todavía no fue posible, y por lo tanto es un tema abierto, controversial, y digamos, las semillas en Argentina son un elemento de mucho debate y disputa. Muy rápidamente, esto simplemente lo paso, pero para que tengan una idea, el libro tiene 3 grandes secciones. La primera es todo el abordaje teórico, digamos, del cercamiento. La segunda es un análisis más histórico, digamos, a una periodización de cómo se fue dando, digamos, el avance del cercamiento jurídico en cada uno de los procesos. Y finalmente, en la última parte, analizo en detalle las legislaciones, ¿no? Elijo 5 legislaciones, sobre las que la ley, reglamento y algunas resoluciones vinculadas con el recorte del uso propio, y hago un análisis comparado de las legislaciones, tratando de pensar un poco, ¿no?, estas preguntas que tienen que ver con el cercamiento. Simplemente para terminar, me parecía importante volver con esta idea, digamos, de las semillas en disputa, de que en los últimos años, digamos, y sobre todo mi tesis va hasta el 2015, pero a partir de ahí muchas cosas ocurrieron desde el 2015 hasta acá. No voy a tener tiempo ahora de profundizarlo, pero sí me parece importante destacar que se profundizaron todos los activismos en torno a las semillas, tanto jurídicos, digamos, en términos de resistir los avances de la ley de semillas, pero también la construcción de políticas públicas y algunas otras cuestiones desde lo propositivo, pero también se profundizaron todos esos activismos territoriales que tienen que ver con los espacios de resguardo, de intercambio, de producción, de multiplicación de semillas nativas y criollas, que tienen, por supuesto, a agricultores y agricultoras familiares, campesinos indígenas como protagonistas, y que, bueno, como dije antes, hacen
que las semillas sigan estando en disputa. Todo eso, bueno, es a grandes rasgos algunas de las cosas que aparecen en el libro, que también es un libro de circulación libre, así que ahora copio el link en el chat para que puedan acceder. Bueno, muchísimas gracias y perdón por extenderme. Doris, hola. No se te escucha, Doris. Tenés muteado el micrófono. Estaba hablando sola. Bien. Perfecto. Decía Tamara que sí, está bien, pero 10 minutos es muy corto, seguramente para todo un trabajo, para todo el esfuerzo que uno le puso, pero bueno, son los tiempos del Congreso. Así que igual muchísimas gracias por contarnos todo tu trabajo doctoral. Y ahora sí, estamos con la última presentación. Aquí están Marta Staringer y María Nélida Pedernera. Ellas van a presentar el libro Al encuentro del otro, aportes de Jean Charpentier, aportes de Jean Charpentier al diálogo intercultural, que es un libro también escrito por Marta Staringer, María Nélida Pedernera y Cecilia Charpentier. Bueno, muestro la tapa del libro, Al encuentro del otro. Es un libro de Ediciones Lochava. Ediciones Lochava es una editorial nuevita, tiene más o menos 3 años, y es una editorial enraizada, digamos, está enraizada en Reconquista, al norte de Santa Fe, pero abierta a todos y a todos los lugares a donde podamos llegar. La editorial trabaja por colecciones, porque las colecciones nos marcan una línea de libros a publicar. El libro de Jean Charpentier está en la colección Construcción Social, y a través de esta colección queremos recuperar los aportes de acción y de pensamiento de personas que contribuyeron a construir la sociedad en la que vivimos. Reconocer, agradecer, hacerle lugar y reponerlos en circulación, porque el pensamiento de Jean Charpentier, aunque se desarrolló en el curso del siglo XX, es absolutamente vigente para el siglo XXI que estamos transitando. Entonces, algunas cuestiones que nos parecen interesantes recuperar. Le hemos dedicado este libro a asistir a la génesis de este pensamiento. ¿Quién es Jean Charpentier? Jean Charpentier es un señor francés que llegó a la Reconquista en los años 1970 y transitó por distintas instituciones, pero de eso vamos a hablar después. Y sí quiero resaltar que viene de una familia campesina que transitó su niñez durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, en condiciones muy, muy duras, y que se formó por fuera de los circuitos académicos, a partir de lecturas, y a partir de su participación en el movimiento rural católico, y en lo que eran las escuelas para la familia agrícola en Francia, para la misión, las casas familiares, digamos, de los agricultores. Tuvo un periodo de participación promoviendo la educación para medios rurales en el África, antes de venir a la Argentina. Entonces, lo que nosotros consideramos muy, muy valioso es su mirada, que no viene desde el mundo académico, sino de sus experiencias vitales y de sus lecturas. Fundamentalmente con una perspectiva religiosa, profundamente religiosa y humana. Se nutre en Le Bret, por ejemplo, y en otros pensadores, y sin llegar a tener un título, dictó seminarios en la Sorbona sobre ruralidad, porque hace una descripción muy genuina y muy particular sobre el mundo rural.
Yo le voy a dar la palabra a quien colaboró con él, a quien trabajó muchos años con él, que es Marta Staninger, que está a mi lado. Yo hice de escriba, digamos en este caso, como editora y como parte del grupo de esta pequeña editorial de Ediciones Lochava. Y en el libro trabajó también la hija de Jean Charpentier, Cecilia Charpentier, que aportó, por supuesto, información que solamente la familia conoce. Sí creemos que vale la pena escucharlo a Jean Charpentier a través de los testimonios de gente que trabajó con él y a través de sus escritos. Marta. Esta es la portada del libro, perdón, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la posibilidad de presentar el libro. Yo quiero leer la introducción, la primer página del libro. Dice: yo soy Jean Charpentier, ¿y vos quién sos? Así comienza el diálogo, hablar desde uno mismo e ir al encuentro del otro, a partir de un reconocimiento amoroso y fraterno. Es uno de los grandes aportes de Jean Charpentier al diálogo intercultural. Podríamos decir que todo diálogo es intercultural, en el sentido de que es encuentro y diálogo entre dos diversos, diferentes, que buscan lo que tienen en común, la pura humanidad. Esto es de fondo, el fondo de las enseñanzas que nos dejó Jean Charpentier. Eso de que el otro, descubrir que el otro es parte de mi totalidad, y a la medida que descubro al otro, nos descubrimos a nosotros mismos. Y esto él lo transmitía en sus participaciones en la educación, pero incluso no era un concepto expresado, sí lo expresaba también, pero lo transmitía, lo transmitía cuando él hablaba de sus experiencias y cómo había ido aprendiendo en el contacto con los demás. Era tan visible el cuestionamiento que él había recibido para crecer a partir de eso, que nos hacía también a nosotros, a los que lo escuchábamos, plantearnos los mismos, ¿cuál es mi actitud? Yo también me dejo interpelar por el otro. Es decir, esto es muy fuerte en todo el trabajo de Jean Charpentier. Y lo pasa obviamente al tema cultural, y él hace un gran aporte al diálogo intercultural, ¿no? Es decir, ayuda a descubrir cómo es posible llegar a un diálogo cultural, para lo cual también da elementos, crea algunos instrumentos de cómo descubrir, que ayudan a descubrir el mundo, la cultura del otro, para poder realmente hacer un diálogo intercultural. Si el diálogo es honesto, condición, digamos, sine qua non para el diálogo, ¿no? Es decir, honesto y sincero. Desde ahí, digamos, en el descubrimiento mutuo de nuestra cultura, podemos hacer un diálogo intercultural que nos permita a las dos culturas en diálogo crecer, ¿no? Jean, digamos, se dedicó a la educación rural, siempre su mundo fue rural, él se formó en el mundo rural, sus experiencias, trabajando desde pequeño, en condiciones muy duras, como decía Mari, y eso lo llevó a él también a ocuparse, digamos, y con el movimiento rural que tuvo sus experiencias, en el África sobre todo, fue desarrollando toda una mirada de cómo se aprende. Él decía, su tema que nos sacudió a todos cuando lo conocimos, cuando llegó por estos pagos, él llegó a Reconquista a apoyar la creación de la CEFA, de la Escuela de la Familia Agrícola. Decía, la vida educa y enseña, la escuela no sabe eso. La vida educa y enseña, y la escuela está para prestarle un servicio a la vida, para ayudarla a profundizar sus realidades, a preguntarse, a reflexionar, a buscar respuestas, ahora sí, que pueda buscar respuestas en la ciencia o en las tecnologías, cómo mejorar la situación, pero no es la dueña del saber. Y en ese sentido, él propone, hace una formación sistemática en la CEFA a partir de eso, ¿no? Él dice,
comúnmente el saber sabio, como ponía él entre comillas, el saber del profesor, el saber del académico, menosprecia o ignora o no sabe ni cómo escuchar el saber del que sabe hacer. Y el saber que sabe hacer también tiene sus fundamentos. Entonces él justamente cuando se hace toda la pedagogía de la CEFA, busca poner en diálogo esos dos saberes. ¿Cómo se pone en diálogo? A partir de lo que llamamos, lo que él crea, digamos, lo que él nos trae, la pedagogía de la alternancia, ¿no? En la CEFA, que era formación de jóvenes, esto era un periodo, la formación en la alternancia no es alternar un periodo de práctica y de estudio, sino es un periodo, es una formación continua, no es que ahora hago una cosa y después hago otra, es una formación continua en una discontinuidad de actividades, pero la formación es continua. Y arranca siempre desde la experiencia y ponerla en tales condiciones. Bueno, vamos a ir acortando, digamos, de tal manera que la escuela, digamos, escuche esas preguntas que se hace desde el hacer el educando, y lo ayude a elaborar y a buscar respuestas y a ampliar y profundizar sus cosas. Bueno, esto lo van a encontrar en el libro, ¿no? Pero yo quisiera agregar que también en la CEFA, la CEFA quiere decir Escuela de la Familia Agrícola, de la familia agrícola, no para la familia agrícola. Y él también ahí hace una propuesta muy interesante que aparece en todos los trabajos con que él acompaña a las ONG de desarrollo y a las experiencias de intercambio bicultural que ayudó en Formosa y Chaco, es también dar la palabra a la familia, al alumno, al docente, a la comunidad y al Estado. Es decir, es una opción pedagógica y una opción política, ¿no? Bueno, eso puede seguir. Bueno, yo voy a anotar en el chat las librerías que tienen servicio en donde está el libro y que se pueden solicitar por internet si no son de esa localidad. Lo anoto en el chat para no robar más tiempo. Muchas gracias, la verdad que fue un gusto escuchar a todos las presentaciones y para nosotros estar aquí también. Muchas gracias. Saludos a Gerardo Martínez. Bueno, ahí se retribuyen los saludos. Muchísimas gracias por todos los aportes, sumamente interesantes las presentaciones. No hay preguntas en el chat, salvo, bueno, Gerardo Martínez, cuando se hablaba del tema de semillas, hablaba de las semillas contienen la síntesis de la vida, las semillas se siembran, muestran el nivel organizativo de cada sociedad, seguro. Pero nos quedan por ahí unos minutos antes de cerrar esta sala, esta sesión. No sé si alguno de los expositores, de los presentadores, presentadoras, quiere hacer algún comentario, alguna reflexión que haya quedado ahí dando vuelta y no nos animamos por ahí a escribir en el chat. Aprovechemos estos minutos que nos quedan, si quieren. Bueno, muchos están comunicando desde el chat, entonces, si alguien quiere tomar micrófono, puede hacerlo. Sí, me sumo al agradecimiento de Guadalupe Rodríguez, ¿no? Gracias a todos por compartir los materiales, por compartir los links. ¿Gerardo? No. Perdón. Finalizar nomás, después hago un comentario. Bueno, entonces, para cerrar ya nuestra sesión número 1 de esta exposición, esta presentación de libros en el marco del Congreso Argentino de Agroecología, como cierre, sí me gustaría decir que durante esta hora, casi hora y media, hemos hablado de historia de los territorios, de resistencias, de conflictos, de resistencias que se generan
a través de los conflictos, de ecofeminismo, de semillas, de planta comestible, de soberanía alimentaria y de la educación popular que pone al saber en esta relación del encuentro con el otro. Como síntesis, muchas historias, muchos saberes, mucha información que se ha puesto aquí en estas apretadas síntesis que pudieron hacer los distintos presentadores y autores de los libros, así que mi más grande agradecimiento y respeto al trabajo que ustedes hicieron y que nos compartieron en este congreso. Y también, bueno, agradecemos a Facundo, nuestro soporte técnico, que ayudó y que permitió también que en la parte de las TIC esto se pudiera hacer sin inconvenientes. Gerardo, ¿querías decir algo así? Bueno, a nombre de la comisión organizadora de este segundo Congreso Argentino de Agroecología, de la Sociedad Argentina de Agroecología también, el agradecimiento a todos los autores por la participación que han tenido, por confiar en este congreso para dar a conocer sus obras, que bueno, que como decía Doris, son muy interesantes y abarcan una serie de temáticas que parecieran diversas, pero que los une el tema agroecológico. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante, y bueno, y en lo particular, que soy ingeniero agrónomo, muchas veces caigo en esa trampa de pensar que la agroecología es solamente producción, y es mucho más que eso. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la medicina, tiene que ver con los saberes, tiene que ver con la política. Así que, bueno, creo que la presentación de estos libros refleja un poco todo eso. Así que, bueno, nuevamente el agradecimiento para todos ustedes. El agradecimiento para Doris por la moderación que ha tenido. Muchas gracias por haber sido respetuosos del tiempo, porque, bueno, no es fácil ser moderador en la presencialidad, mucho menos en la virtualidad. Y reitero también el agradecimiento para Facundo, y en el nombre de Facundo, a todo ese equipo que está haciendo de soporte técnico y sin el cual no podríamos comunicarnos como lo estamos haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto poder compartir este momento con ustedes. Nos encontramos Un por gran ahí, abrazo. en otros congresos si agroecológicos. prendemos la cámara todos, y entonces vamos a hacer una foto, ya que estamos. Ahí, No sé el si el soporte técnico podrá hacerlo. quiere también prender su cámara y salir. No tenemos Allá cámara estabas nosotros, allí. solamente estamos ¿No con tienen el cámara? audio, sí. Están negados. Bueno, Sí, lamentablemente. hay un Pedro ahí que tiene la cámara apagada, y Payá, que también tiene la cámara apagada. Y si no, el que llega tarde no sale en la foto, dicen. Así que bueno, Payá, ya estás. Listo, ahí va. Saludos cordiales, un abrazo. Ya estamos, gracias. ¿Salió? Perfecta. Bueno. Y no sé si salió perfecta, salió como somos No, nomás. bueno, es lo que hay. Bueno, el próximo congreso va a estar mejor. Listo, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.